¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Iba a empezar a platicar sin el micrófono, pero ya corregimos. Pues estamos muy contentos. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de la segunda parte de lo de los puentes. Pero bueno, antes que nada quiero dar la bienvenida a todos los que me están escuchando por Estéreo Más 98.5. Hoy estamos en vivo aquí y quería platicar un poquito acerca de los puentes y la necesidad. El último podcast que hicimos fue acerca de se necesitan puentes. Hoy quiero platicar algo de eso, pero sin antes recordarles que Real Jesus para nosotros es platicar un poquito, compartir, dialogar y ver que en las profundidades de la palabra se necesita finalmente algo práctico con lo que se nos rete. Una vez terminado la prédica, hacer un cambio. De no ser esas personas que tenemos años y años en la iglesia haciendo lo mismo, ¿verdad? Ese es el reto, la constante evolución, el constante cambio en el cristiano. Creo que eso es de las mayores virtudes que podemos tener como cristianos, el reinventarnos a cada rato. Y vamos a platicar un poquito de eso. Hablábamos un poquito de los puentes y la necesidad de puentes, teniendo la parábola de Lucas 15:11, donde hablaba que en una casa habían dos hermanos peleándose, dos generaciones, una menor y una mayor, y pues viéndolo quizás en una óptica financiera, pues estaba perdiendo la herencia. Pues ahora hay que preguntarse qué herencia tenemos nosotros en lo espiritual que se puede perder. Nosotros como hijos del Señor tenemos que saber que nuestra herencia espiritual debería, así como muchos aspiran aquí en la tierra, de multiplicarse. Pues el Señor trabaja de gloria en gloria, de poder en poder. Es decir, que nosotros en el plan que tiene el Señor deberíamos de ser una iglesia aún más gloriosa que la que hubo tiempos atrás. Estamos viviendo un avivamiento, pero seguramente hemos de vivir uno más, ¿verdad? Uno más y nuestros nietos otro más y no tener pues esos divorcios con el Señor que hacen que generaciones enteras no abracen la ley ni conozcan al Señor, sino que tratemos de ser, de lograr encontrar esa revolución en medio de la herencia, el de estar abiertos a cosas nuevas, obviamente del Espíritu, y tampoco perder nuestra esencia. Y bueno, vamos a platicar un poquito viendo ese verso Lucas 15:11. Recordemos que en Lucas 15:11 la herencia del hermano menor se estaba perdiendo, la había malgastado toda. También el hermano mayor dice que la parte de su herencia la quería gastar también con sus amigos, y el padre pues curioso que también quería dar parte de su tesoro especial al hijo que ya había malgastado todo. Así que estaban viviendo como una bancarrota en la herencia. Entonces ahora nosotros, el Señor viene y utiliza puentes para que las generaciones se puedan unir, personas con corazones diferentes que puedan estar abiertos a las cosas nuevas del Espíritu sin olvidar la esencia de las generaciones que estuvieron antes de nosotros. Entonces, esos puentes del Señor son los que se necesitan ahora, puentes de diálogo, puentes de restauración. Y yo pensaba un poquito que si hay personas que están abiertas a las cosas nuevas del Espíritu, deben de platicar con los jóvenes y decirles, miren, amen la ley, así como aman la misericordia, amen la ley. Y a los hermanos que han estado años por años viviendo cosas hermosas, recordarles de dónde el Señor los sacó y que amen la misericordia así como aman tanto la ley. Y entonces así se consiguen ser puentes generacionales, puentes entre ley y la gracia. Pero aquí me llama la atención uno que les quiero hablar, que era un puente que yo creo que estamos llamados esta nueva generación a hacer. Por ejemplo, en primera de Samuel 9:17 le dicen a Samuel, ¿verdad? Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Y aquí pues se menciona a Saúl, ¿verdad? Es el primer rey. Entonces entiendo que aquí hay un puente entre un juez y un rey. Una de las cosas de las características que tenían los jueces es que obviamente ellos eran aquellos consejeros, ¿verdad? de los gobernadores, pero los jueces no tenían un cargo hereditario, es decir, que tú podías ser hijo de un juez, pero eso no te posicionaba en ningún lugar de honra ni nada, simplemente no se obtenía ningún cargo hereditario. Con la línea de reyes sí. Qué tremendo que el Señor nos establece no como jueces, sino como reyes y sacerdotes.
Esto puede ampliar un poquito aún más la promesa, que si nosotros somos reyes y sacerdotes, nuestro cargo, nuestro trabajo sí va a conllevar una herencia para nuestros hijos. Yo creo que tenemos que tener esa visión de primogénito, que todo lo que hacemos, lo hacemos para que nuestros hijos puedan caminar, valga la redundancia, en caminos que tú forjaste con tu esfuerzo y con tu sudor y con tu convicción y con tu oración y con tu alabanza, con tu oración, etcétera. Pero entonces dice que este puesto no era un cargo hereditario, sino que surgían en los momentos de necesidad solamente. En ocasiones se podían ver a los jueces como héroes de alguna región y actuando de manera limitada. Aquí es donde yo quiero que paremos un ratito. La época de los jueces, en aquellos días, dice, cuando no había rey en Israel, dice que cada uno hacía lo que le parecía. Es decir, que a pesar que en tiempos de necesidad el Señor levantaba héroes nacionales o héroes regionales para que pudieran aconsejar, acercar, juzgar al pueblo, su actuación o su actividad era limitada. Y vemos muchachos, vemos una generación que quisiéramos, tenemos la necesidad de un cambio, tenemos la necesidad, pero realmente no tenemos el lugar de honra para que no solamente sea un deseo, sino que sea una decisión. Yo le decía a los muchachos el viernes, yo espero que ustedes dejen de ser jueces de Facebook, sino que se preparen para ser reyes que puedan tomar decisiones en lugares de honra. Entonces Saúl es uno de los ejemplos más excelentes de la palabra, porque dice que el pueblo del Señor lo pedía. Es decir, que había una necesidad, y cuando yo veo el tiempo que pasamos, hay una necesidad tremenda, porque los hombres de Dios que me están escuchando y las mujeres de Dios que me están escuchando en este momento, no le tengan miedo a los lugares de honra. Dice la palabra que el que se humilla, Dios lo exalta. Es decir, que no podemos pelear con los lugares de exaltación. No, yo prefiero no verme, no, pero si tú te humillas, si tú no buscas la fama, Dios te va a poner en lugares de influencia. Y en esos lugares de influencia tenés que saber que fuiste puesto ahí para ser un rey. Ahora, un rey que escucha la voz de Dios. No solamente un juez no solamente un juez que va a hablar por Facebook, va a tirarles aquí, va a tirar allá, va a decir, no, es que la iglesia está a falta de amor, no, es que el país está aquí, no, es que la empresa privada está aquí. No. Dios necesita, el pueblo mismo necesita una generación de reyes. Saúl significa el deseado, es decir, que se desea, hay una necesidad por esta generación que se prepare. Yo trato de impulsar a todos estos muchachos a que sean reyes en este tiempo, es decir, líderes, gerentes, políticos, alcaldes. ¿Para qué? Para que no solamente tu decisión esté limitada a la de un juez o como la de un juez, sino que sean personas, una generación de reyes que puedan tener influencia, que digan, yo voy a hacer las cosas bien, que no se hicieron por un montón de tiempo, yo las voy a hacer bien. Sería lindo poder tener un gobierno temerosa de Dios, por ejemplo, que defienda a la familia, ¿verdad? Que defienda a la familia, los valores con los que hemos sido construidos por este tiempo, que poco a poco se están perdiendo, y es algo bastante obvio, pues, ¿verdad? Pero que defienda a la familia, que impulse al que está en necesidad, que cambie la mentalidad de los muchachos. Pero el problema para mí, ¿por qué yo digo que se necesitan puentes? Se necesitan una generación que se prepare. Una generación que se haya cansado de su actividad limitada, que diga, ok, madre, mira, por ejemplo, tú viviste muchas injusticias, estuviste con mi papá, te lastimaba, te gritaba y todo, pero estuviste por necesidad. Yo voy a ser el puente entre un juez y un rey, me voy a preparar, te voy a sacar adelante y no vas a necesitar de nadie, y de aquí para adelante no va a haber nadie en necesidad.
Entonces ya no simplemente añoraste ni juzgaste a alguien por bien y por mal, sino que te preparaste para ser esa persona de decisión que Dios quiere que sea. Saúl, ¿quién era? Era una persona que en el plan del Señor era alguien que iba a escuchar la voz de Dios y que iba a tener ese puesto de influencia y de decisión. Con Saúl empieza una era de lugar de honra y autoridad. Me gustaría que si alguien viniera acompañado y estamos así como en una prédica, yo les diría, díganle que está a la par suya, no te pelees con los lugares de honra. No, hombre, si Dios te quiere poner ahí porque sabe que vos escuchás la voz de Dios. Pero pensamos que la humildad es pobreza. No, todo lo contrario. El humilde es aquel que escucha la voz de Dios, que no es soberbio, pero que también está diseñado para poderse sentar en una mesa de líderes y poder decir, yo creo que lo correcto por hacer es esto y lo otro. Vamos a cambiar las cosas del país, vamos a cambiar las cosas en esta casa, vamos a cambiar las cosas en esta empresa, porque Dios necesita reyes. Por ejemplo, con Saúl comenzaba, ¿verdad? Donde los gobernantes finalmente hacían lo que Dios iba a querer. Eso era con lo que se estrena esta era de reyes. Una de las cosas de los conflictos que Saúl tenía, por ejemplo, era que finalmente dejó de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y al ver a un gobernante que venía, no logró entender que Dios se maneja de gloria en gloria y de poder en poder, porque cuando lo entendemos, con el canto que hablaban las mujeres de Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, pues él hubiera podido haber entendido que lo había hecho bien. Dice la palabra que el hombre sabio edifica para sus nietos, es decir, que el buen hombre, dice que hereda para sus nietos, y eso me gusta mucho porque entiendo que al ver tus nietos se mirará qué tan buen hombre fuiste. Entonces yo puedo retar a que nuestros nietos deben hacerlo mejor que nosotros. Y entonces este primer puente que se necesita es un puente de reyes. Yo quiero poder transmitirles a toda esta juventud que me escucha, incluso en las iglesias. Yo le preguntaba a los jóvenes, ¿qué estaremos haciendo mal en la iglesia que ustedes quisieran cambiar? ¿Qué está mal en tu iglesia que pudiéramos cambiar? ¿Qué harías vos diferente? Entonces la única forma es servirle al Señor. La única forma es esforzarte. Y cuando estés en el lugar de honra o en el puesto de un rey, de un líder, poder hacer las cosas de la manera correcta, porque también escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, luego de este hombre llega David, que también es otro puente, pero recordaba uno de los puentes que más me gusta. Y tal vez solamente 2 puentes daré hoy, quizás hoy una tercera parte. Pero por ejemplo, en Hechos 7:34 nos habla, que dice, ciertamente he visto la aflicción en mi pueblo, que está en Egipto. Este es otro puente. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Perdonen que quizás aquí cronológicamente no lo respeté, pero recordaba que este puente me había gustado mucho. Y dice, y ha descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Hablando de Moisés un poquito. Este era un pueblo esclavo. Pero ¿por qué me gusta tanto? Porque yo creo que hay personas que Dios levanta en medio de una persecución. Porque Moisés obviamente es el sacado de las aguas, ¿verdad? Cuando le dan su nombre, le dicen, bueno, tú serás Moisés porque fuiste el sacado de las aguas, pero fue en medio de una persecución. Pero él no tenía idea de qué tipo de puente iba a ser, y él iba a ser el puente entre la esclavitud y la libertad. Ahora, Germán, ¿qué significa esto? Hay personas como yo, por ejemplo, que yo ya soy alguien que heredó algo espiritual. Pues mis papás fueron seguramente este puente con el que voy a hablar ahorita, puentes de esclavitud a libertad. Pero hay muchachos que les está costando mucho. Veo gente en teens que viene sola, por ejemplo. Veo muchachos que vienen solos a la iglesia, que su familia incluso les dice que para qué tanto van a la iglesia si no hay ningún cambio, etcétera. Pero ellos no se dan cuenta de la comisión bárbara y grande que tienen, porque son puentes de esclavitud a libertad.
Él fue un puente para un pueblo esclavizado que en medio de la esclavitud caen en un confort. ¿Por qué digo esto? Porque estando ya libres todavía añoraban estar esclavos, ¿verdad? Recordemos aquel verso que dice que ellos se sentaban y añoraban, dice, recordaban como con un anhelo bárbaro su tiempo de esclavo. Pero entonces hay que preguntarse, si tú estás yendo solo, si eres el único de tu casa que está yendo, te va a tocar la cuestión difícil. Quizás vas a ser llamado en medio de una persecución. Y lo tremendo del diseño de este puente es que Dios le da a Moisés un diseño de tabernáculo. Y aquí es por eso es de que yo en la oración o en la introducción inicial de este mensaje, yo decía que nos pudiéramos reinventar a diario. Y uno de los modelos del tabernáculo era ese exactamente. Lo prediqué y me gustó tanto entender cómo trabaja el Señor, porque Dios en el diseño que le da a Moisés en el tabernáculo dice, bueno, vamos a hacer un tabernáculo, y empieza a llamar a ciertas familias para que se ocuparan de eso, y dice que cada vez que el tabernáculo tenía que avanzar era desbaratado. No sé si lo he mencionado en algún otro momento, pero en el momento que se desbarataba el tabernáculo, se sabía que era momento de avanzar. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos sentido desbaratados y pensamos que no hay otro lugar donde ir? Nosotros somos ahora templo y morada del Espíritu Santo, somos un tabernáculo hasta que estemos en algún lugar perpetuo allá en el cielo, pero ahorita nos toca estar en esta tierra que es un desierto, es una figura del desierto. Y cuántas veces te sientas desbaratado, significa que te toca avanzar. Muchas veces yo escucho personas que están en un gran problema. Así, este año ha sido bastante duro para nosotros. Pero entiendo que cuando Dios desbarata el tabernáculo es porque toca avanzar. Este mensaje se los quisiera dejar yo. Cuando veas que el tabernáculo esté desbaratado es porque toca avanzar, es porque hay una nueva estación que te toca vivir. Y Moisés sabía que se le había dado ese diseño, que necesitaba ser un hombre que constantemente se pudiera reinventar. Mi esposa me dice, mira mi amor, yo no veo quizás grandes dones en ti ni nada, pero lo que yo veo es que nunca estás quieto, siempre querés reinventarte. Y yo le decía al Señor, yo permíteme seguir avanzando, seguir añorando, seguir soñando, seguir teniendo planes. Y yo los quiero invitar a todos a que cuantas veces la vida nos vaya a desbaratar, entendamos que es una señal de los cielos que nos toca vivir una nueva estación. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es que estos puentes de esclavitud a libertad tienen que tener cuidado, que van a vivir en medio de la murmuración. Dice que el pueblo que fue liberado incluso vivían murmurando de la situación. Porque mucha gente se salta, ¿verdad? Porque es esclavitud para libertad, no esclavitud para tierra prometida, es esclavitud para libertad. En la libertad vas a escuchar la voz de Dios, en la libertad tú vas a saber qué es la nube, vas a saber qué es la columna de fuego, vas a entender, vas a conocer a un Dios en todas sus facetas. Pero cuando predicamos de salir de la esclavitud a tierra prometida y la gente empieza a vivir la libertad que no es fácil, o el desierto que no es fácil, pues se nos van las fuerzas. Pero en este modelo tenía que saber Moisés la clave de no hacerse como uno más del pueblo murmurador. El desierto fue una escuela de fidelidad y de proceso, exacto, pero conocemos al Señor como un proveedor. Muchas veces lo decimos, pero cuando no hay nada, el Señor nos sorprende y nos provee. Pero tenemos que saber que a los que son estos puentes, puede que les toque duro, más duro que a cualquier otro, más duro que a cualquier otro. Tienen que pagar un precio quizás en el desierto. No se puede garantizar cero problemas. Lo que se puede garantizar es que Dios va a estar con vos y que vale la pena lo que estás haciendo. Lo que se puede garantizar es que Dios va delante de vos. Eso sí se puede garantizar. Lo que se puede garantizar es que vas a conocer a un Dios como proveedor. Lo que se puede garantizar es que tus generaciones y las generaciones que
los hijos y los hijos de tus hijos van a agradecerte lo que estás haciendo porque estás pagando el precio en el desierto. Recordaba a un pastor que hablaba que él para vivir lo que estaba viviendo ahora tuvo que meterse a las Amazonas, a la selva. Y estuvo trabajando años y años y luego el Señor empieza a premiarlo, le empieza a entregar una cosecha hermosa y le dice el Señor, pero ¿qué fue lo que hice para poder recibir esto? Y el Señor le dijo, la selva paga bien, es decir, hay una cosecha abundante para aquellos que son puentes de esclavitud a libertad. Hay un conflicto aquí que yo quisiera mencionar y que hay que tener mucho cuidado. Es que Moisés al final golpea la piedra, ustedes saben, y dice que el Señor se molesta con Moisés porque no creo yo que fue por el hecho, sino por la simbología o por la esencia de golpear la piedra. Era porque él se había hecho como uno de los que no creían. Es decir, no hacía falta golpearla. Pero se había desesperado, había caído en una murmuración, quizás no literal, pero sí una murmuración tipificada en esos golpes de desesperación. Va a haber murmuración con lo que estás haciendo. Van a haber tiempos difíciles con lo que estás haciendo, pero va a valer la pena ser ese puente de esclavitud a libertad. Van a haber generaciones que no van a pasar ese desierto porque tú lo estás pasando ahorita. Van a haber generaciones que te van a recordar por lo que estás haciendo tú en este tiempo. Así que yo quiero poder dejarles este mensaje a todos los que me están escuchando, que el Señor necesita puentes de esclavitud a libertad, así como Moisés. En medio de una persecución se levantó, en medio de un conflicto grande se levanta, hace cosas que nadie ha hecho, Dios le da autoridad, es sacado de las aguas, etcétera. Empieza a lidiar con gente que está cómoda en su esclavitud, que murmura en su esclavitud, pero él sabía que estaba pagando el precio en el desierto y que el desierto es un lugar de proceso, es un lugar de donde vas a escuchar la voz de Dios. Y también se necesitan puentes entre jueces y reyes, que ya es tiempo que los temerosos de Dios sean personas preparadas, que se puedan sentar en lugares de honra y no corromperse, sino que sean ese remanente de líderes que necesita una nación para hacer las cosas bien finalmente. Que no seamos solo jueces de Facebook, sino que podamos tener finalmente lugares donde sigamos escuchando la voz de Dios y que también podamos tener la decisión. Bueno, espero que haya sido de edificación estas semillitas que les dejo en su corazón. Hablamos un poquito de se necesitan puentes. Esperamos en Dios que la próxima semana volvamos con este tema. Tengo algunos puentes ahí que mencionar para que Dios nos hable y que pueda llamar a todos, ¿verdad? Los que están alejados, llamarlos, y los que están ahí fríos puedan volver a su primer amor. Creo que siempre es un buen día para volver a los caminos del Señor. Hoy martes, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia tenemos reunión. Si estás alejado, si sabes de que eso te toca, que en tu comisión estaba hacer un puente y te alejaste, hey, ¿por qué esperar? Dale. Hoy es un buen día. Bueno, esto fue Real Jesus y espero que haya sido de bendición. Si fue de bendición, ahí los invito a compartir el mensaje, ¿verdad? Y poder ser esos primogénitos que tienen su porción, pero de su porción extra la comparten. Un abrazo, Dios los bendiga.